Bienvenidos a Teología Cruda. Hoy se realiza la autopsia literaria y teológica de los capítulos finales del libro de Job, específicamente del 32 al 42. Presentaré la evidencia de que el sufrimiento de Job no opera bajo un esquema retributivo, analizando tres anomalías estructurales: la intrusión del personaje de Eliú, el veredicto subversivo de Yahvé y la indemnización legal materializada en el epílogo. Yo sostengo que el autor utiliza estas herramientas para invertir deliberadamente los roles religiosos ortodoxos y resolver la tensión mediante una figura estricta de compensación por daños materiales. Procedamos entonces con los datos de la primera anomalía textual. La figura de Eliú, que abarca los capítulos 32 al 37. Los datos filológicos estructurales son bastante claros aquí. Citando los análisis de Kleins y Hartley, Eliú no es el clásico mediador neutral que la tradición ha intentado pintar a lo largo de los siglos. Exegéticamente, se le describe como un joven bombástico. Irrumpe en el texto indignado tanto por el silencio inepto de los tres amigos originales como por la autovindicación implacable de Job. Narrativamente, funciona como un precursor que prepara el terreno estructural para la teofanía, la aparición de Yahvé en la tormenta. Pero su aporte teológico central, el verdadero virus que inyecta en el debate, radica en el concepto hebreo de musar. La famosa disciplina correctiva. La justificación de lo injustificable. Clínicamente, musar se traduce como disciplina correctiva o instrucción. Eliú introduce la tesis de que el sufrimiento no es puramente un castigo punitivo por un pecado pasado, que era la postura rígida de Elifaz, Bildad y Zófar. Para Eliú, el sufrimiento es una pedagogía divina. Es una sirena de advertencia, para usar una analogía moderna. Es como cuando un padre castiga físicamente a un hijo, no por odio o por retribución de algo que ya hizo, sino para infundirle un terror preventivo y evitar que cruce la calle sin mirar y lo atropelle un auto. Eliú está vendiendo la idea de que Dios utiliza el dolor físico extremo en el lecho de la enfermedad como esa disciplina paterna para salvar al ser humano de la fosa. Y esa analogía del padre estricto es exactamente el problema. O sea, esa tesis del sufrimiento pedagógico es intelectualmente repugnante. Me resulta fascinante, y lo digo en el peor sentido de la palabra, ver cómo la religión ha abrazado esta idea de Eliú como si fuera una revelación profunda. Ridiculizo por completo la idea de que Dios utiliza la agonía, la enfermedad purulenta y la masacre de inocentes como una simple herramienta educativa. O sea, ¿me estás diciendo que Dios usa el exterminio de 10 hijos como un megáfono cósmico para dar lecciones de moralidad preventiva? Vender el dolor extremo como una bendición disfrazada es el colmo de la mediocridad teológica. Demuestra una falta de empatía francamente sociopática. Sí, pero desde una perspectiva de arquitectura textual, la intervención de Eliú es necesaria para adormecer la inmediatez de la queja de Job. Klein señala esto con precisión. Los discursos de Eliú desplazan la pasión visceral de Job hacia la esfera abstracta de las ideas y la pedagogía. El texto hebreo en el capítulo 33 detalla cómo la aflicción sirve para apartar al hombre de su orgullo. Eliú argumenta que Dios tiene múltiples formas de comunicarse. Primero intenta con sueños, luego con visiones, y cuando el humano hace oídos sordos a eso, recurre a la tortura física. Rompe con la retribución estricta y sugiere que el sufrimiento de Job es purificador. Es un puente teológico. Un puente construido sobre cadáveres. La noción de que Dios necesita torturar a un hombre y destruir toda su subsistencia simplemente para apartarlo del orgullo, reduce a la divinidad a un torturador incompetente. Habla de un ser que carece de métodos pedagógicos menos sanguinarios. Elifaz, Bildad y Zófar, con todo lo errados que estaban, al menos tenían la decencia de una lógica básica. Sufres porque pecaste. Causa y efecto. Es una lógica cruel y empíricamente falsa en el mundo real, pero es lógica al fin. Eliú, en cambio, introduce esta perversión moderna de que el sufrimiento incomprensible es una muestra del amor disciplinario de Dios. Es la teología del gaslighting.
Explicas tu rechazo moral, pero el texto le otorga a Eliú 6 capítulos ininterrumpidos. Sí, porque la narrativa expone a Eliú no como un sabio inspirado, sino como un parlanchín verboso. Interrumpe con la arrogancia típica de quien no ha sufrido ni un rasguño, intentando convencer a un hombre tirado en un basurero de que su tortura es un favor divino. Es el argumento definitivo del abusador. Te pego porque te quiero y es por tu propio bien. Y fíjate en un detalle crucial que la exégesis forense no puede ignorar. Cuando Yahvé finalmente aparece en la tormenta, ignora a Eliú por completo. Ni siquiera lo menciona. El texto mismo descarta su teología de aparador como irrelevante. Irrelevante para Yahvé, ciertamente. Lo cual nos obliga a examinar qué es lo que Yahvé sí considera relevante, y nos lleva directamente a nuestra segunda anomalía textual. Analicemos los datos crudos del veredicto divino en el capítulo 42, versículos 7 al 9. Este es el golpe mortal a la ortodoxia. Yahvé se dirige explícitamente a Elifaz y a sus compañeros y declara: «No han hablado de mí lo recto». El término hebreo utilizado aquí es nekoná, que significa lo que es firme, correcto, ajustado a la realidad. Al mismo tiempo, afirma que Job, el hombre que pasó 30 capítulos maldiciendo el día de su nacimiento y acusando a Dios de tiranía, sí ha hablado lo recto. Es un balde de agua fría para cualquiera que lea el texto con honestidad. Las iglesias convenientemente omiten la brutalidad de esta declaración. La condena va más allá de decirles que se equivocaron. Yahvé cataloga la teología retributiva de los amigos como nebalá. En el análisis filológico, nebalá no es un simple error de cálculo, denota locura, necedad o, mejor dicho, una desgracia moral severa. Los amigos defendieron a Dios y Dios llama a esa defensa una desgracia moral. La exégesis demuestra aquí una inversión de roles sin precedentes en la literatura del antiguo Medio Oriente. Los teólogos ortodoxos, los guardianes del dogma tradicional, son despojados sumariamente de su autoridad eclesiástica. Ahora, para evitar la ira divina, el texto dicta que dependen enteramente de la intercesión sacerdotal de Job, el paria, el hereje que acaba de cuestionar la justicia misma del cosmos. Por eso digo que la religión moderna prefiere mirar hacia otro lado. Este pasaje destruye su teología desde los cimientos. Es de una ironía sublime y violenta que Dios prefiera a un hombre que lo ha acusado a gritos de ser un tirano sádico y un cazador de hombres, antes que a los clérigos de pacotilla que intentan defenderlo con dogmas prefabricados. Yahvé está validando explícitamente lo que llamo la blasfemia honesta. Job exigió respuestas, arrastró a Dios a un tribunal imaginario y escupió sobre la sagrada doctrina de la retribución. Los amigos, en cambio, intentaron encubrir la injusticia evidente del mundo material para proteger la reputación de Dios. Mintieron por Dios. Usaron eufemismos vacíos para no aceptar que el diseño del cosmos permite el sufrimiento del inocente. El análisis riguroso de la palabra nekoná sostiene esa lectura, pero exige precisión clínica. Yahvé no está probando cada queja individual de Job, ni admitiendo incompetencia cósmica. Según los comentaristas, lo que Yahvé valida como firme o verdadero como nekoná es la percepción empírica subyacente de Job. El mundo simplemente no opera bajo la doctrina de la retribución. Job tenía razón en los hechos observables. El inocente sufre y el culpable prospera. Los amigos, al aferrarse a su dogma, estaban esparciendo una mentira empírica sobre el funcionamiento de la creación material. Al obligar a los amigos a ofrecer sacrificios masivos, específicamente 7 novillos y 7 carneros, y someterse a la oración de Job, el texto restablece legalmente el honor de Job ante la misma sociedad que lo había repudiado por considerarlo maldecido por Dios. Dios rechaza el rol de policía universal de la moralidad que la ortodoxia le exigía cumplir. Rechaza el rol de policía universal, de acuerdo, pero se reserva el derecho de actuar como un apostador negligente que arruina vidas humanas por un simple desafío de ego en la corte celestial. No podemos borrar el prólogo. El sufrimiento de Job inicia por una apuesta con el Satán. Ver a los defensores del dogma arrastrarse ante el paria que acaban de condenar es poético, nadie lo niega. La condena a los amigos es inmensamente satisfactoria, pero eso no exime a la divinidad de sus propios actos en esta narrativa. Sin embargo, el veredicto valida la postura de Job.
Pero a ver, ¿cuándo llega esta revelación? Llega después de los discursos de la tormenta, una exhibición de poder puro en los capítulos 38 al 41, que básicamente se reduce a Dios diciendo: ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Yo creé al Leviatán, un monstruo amoral que tú no puedes domar, así que cállate. Job no recibe justicia argumentativa en la tormenta, recibe una avalancha de fuerza bruta cosmológica que lo silencia. Así que la validación de su blasfemia honesta en el capítulo 42 es apenas un premio de consolación. Nos confirma que vivimos en un universo amoral donde el poder aplasta la moralidad humana. Y confrontar esa injusticia con furia es más sagrado que lamerle las botas a la divinidad para mantener intacta una estructura religiosa. Lo cual nos conduce a la mecánica de cómo el texto resuelve esta tensión narrativa en la realidad material. Entramos a la disección del tercer y último punto de nuestra autopsia, el epílogo, capítulo 42, versículos 10 al 17, la reparación y reinstauración. Desde una perspectiva estricta de análisis legal oriental antiguo, apoyándonos nuevamente en Francis I. Andersen, la duplicación exacta de los bienes materiales de Job no es una bendición o un premio por su resistencia espiritual, como comúnmente se predica. Es, clínicamente hablando, una indemnización legal por daños y perjuicios. Aquí es donde la narrativa pasa por caja y revela su cinismo. Veamos la ley aplicable en el contexto del autor. La legislación establecida en Éxodo 22, versículo 4, decreta que un ladrón descubierto está obligado a restituir exactamente el doble de lo robado. En el texto, la restitución es matemática y precisa. Job recibe 14,000 ovejas por las 7,000 originales, 6,000 camellos por los 3,000 originales, 1,000 yuntas de bueyes por las 500 iniciales. Exegéticamente, este pago constituye una admisión legal implícita de una injusticia divina previa. Yahvé restituye a Job operando bajo la misma figura de un ladrón convicto en el Código Civil. Sin embargo, narrativamente, al devolver a Job su inmensa riqueza, su salud perfecta y su estatus social dominante, el autor del epílogo reinstala de manera mecánica y visible la misma doctrina de la retribución que el cuerpo poético del libro se dedicó minuciosamente a demoler. Y por eso afirmo que es el cuento de hadas más cínico jamás escrito en la antigüedad. Lanzo mi crítica más dura y frontal contra este cierre artificial. La idea de que la justicia divina o cósmica se restaura simplemente pagando con un rebaño más grande de ovejas y camellos es un insulto a la inteligencia y a la experiencia humana del sufrimiento. Pero lo verdaderamente monstruoso es el tratamiento de la vida humana. El texto nos informa fríamente que Dios le dio a Job otras 7 hijas y 3 hijos, como si los hijos fueran bienes fungibles, como si fueran ganado de reemplazo. Es un reflejo de la estructura patriarcal y económica de la época. Es una brutalidad, sin importar la época. Imagínate decirle a un padre en el mundo real que acaba de perder a sus hijos masacrados en una tragedia: no te preocupes, el seguro te va a pagar lo suficiente para que tengas otros 10 y vivas muy bien. Es grotesco. 10 hijos muertos, aplastados por un viento del desierto que fue manipulado desde el tribunal celestial, no pueden ser reemplazados por una nueva camada. La vida humana no es intercambiable. Un hijo nuevo, por muy hermoso que sea, no borra la muerte agónica del anterior. Este epílogo es un insulto a la memoria de las primeras víctimas del relato. Y nos venden la supuesta paz final de Job, viviendo 140 años en prosperidad extrema, como el triunfo definitivo de la fe. No me puedes decir que eso es fe. Es el silencio gélido de un hombre completamente roto. La frialdad material del texto en este punto es innegable. La restitución obedece a una estructura folclórica preexistente y a una necesidad legal ineludible del antiguo Medio Oriente. La restauración material visible era el único mecanismo histórico disponible para vindicar a Job públicamente. Piensa en el contexto social.
una reconciliación puramente espiritual, oculta en la psique de Job o en una experiencia mística privada, no habría refutado la condena de los amigos, ni habría borrado el estigma de la maldición divina frente a su comunidad. Por eso el texto detalla que sus hermanos, hermanas y antiguos conocidos vienen a comer pan con él a su casa y cada uno le entrega una quesita, una pieza de plata antigua y un anillo de oro. Esto refleja la reinserción literal en la economía y en el tejido social que lo había expulsado al basurero. Yahvé repara el daño financiero según el Código Penal, reconociendo materialmente la injusticia inicial que se detalló en el prólogo, aunque omite por completo ofrecer una disculpa verbal. Esa reinserción social que describes clínicamente es, en la práctica, patética. O sea, los familiares y amigos que le dieron la espalda cuando su piel se caía a pedazos y apestaba en el basurero, los que lo dejaron pudrirse en la miseria, ahora regresan muy contentos con moneditas de plata y anillos de oro. Pero solo una vez que Dios le devuelve el favor y la riqueza. Es un retrato perfecto de la bajeza de la condición humana y la superficialidad hipócrita de la sociedad religiosa. Job acepta la plata, acepta el ganado y engendra más hijos porque materialmente no le queda otra opción biológica o social para sobrevivir. Pero su silencio en el epílogo es ensordecedor. Ojo con esto. Después de haber articulado la poesía de queja y dolor más profunda y extensa de toda la literatura antigua, Job no pronuncia una sola palabra de gratitud en el epílogo. 0. No hay un salmo de alabanza. No levanta las manos al cielo diciendo gracias, Señor, por mis nuevos camellos y mi nueva familia. Hay un mutismo absoluto. Un contraste marcado con su locuacidad en el cuerpo del poema. Exacto. La religión institucional nos vende este epílogo materialista como la prueba irrefutable de que Dios siempre restaura al doble a quienes le son fieles. Es una lectura nauseabunda. Perpetúa exactamente la misma doctrina de la retribución que causó la tortura psicológica de Job en primer lugar. La lección que extrae la ortodoxia moderna es pura palabrería para mantener a la gente dócil. El dogma vacío se reinstala artificialmente en el capítulo 42, simplemente porque la verdad desnuda expuesta en el poema central es demasiado terrorífica para que la sociedad y los teólogos la soporten. El narrador necesitaba empaquetar una obra maestra de nihilismo teológico en un formato digerible para las masas. Concluyendo entonces los hallazgos de esta autopsia teológica y literaria, sintetizando fríamente los datos extraídos de estos capítulos finales del libro de Job, establecemos lo siguiente. El texto revela la anatomía de un Dios que repudia tajantemente a sus propios defensores ortodoxos, catalogando su teología retributiva y defensiva como una necedad y una desgracia moral. A su vez, valida a un ser humano específicamente por su queja amarga y su negativa a aceptar respuestas prefabricadas ante la evidencia empírica del sufrimiento. Finalmente, la estructura narrativa cierra con un epílogo material que se fundamenta en el pago de daños y perjuicios de un robo celestial, cumpliendo estrictamente con la restitución doble del código legal antiguo y utilizando a personajes secundarios como Eliú simplemente como precursores mecánicos para facilitar este drástico cambio de escenario argumentativo. La teología moderna que suaviza el libro de Job para hacerlo encajar en un sermón dominical es cómplice exactamente de la misma falsedad que Yahvé condena explícitamente los tres amigos. La verdadera y única comprensión que surge de sostenerle la mirada a este texto forense es aceptar de una vez por todas la complejidad amoral y la injusticia fundamental del mundo material en el que vivimos. No hay redención mágica que devuelva el aliento a los muertos, no hay dogma barato o pedagogía del dolor que justifique la crueldad cósmica. Una religión que te ofrece camellos nuevos a cambio de hijos muertos y te exige que lo llames justicia perfecta, no merece devoción, merece el más profundo y absoluto desprecio intelectual. No hay voz desde arriba, solo el peso de la sarna. Mi piel es una costra donde la duda se encarna. Me raspo entre cenizas, buscando un porqué, mientras el mapa del